Bendiciones en esta noche. Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte que es para el Rey. Bendita sea la gloria de Dios. Antes de ir con el tema, yo quisiera que usted expresara conmigo estas palabras. Diga conmigo: mi vida se va a mover en dirección a través de mis pensamientos más dominantes. Vamos a repetirlo nuevamente. Mi vida se moverá en dirección a través de mis pensamientos más dominantes. El proverbista dijo: así como es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Así como tú piensas, así va a ser tu vida. El origen de tus triunfos o fracasos van a partir de tu pensamiento. Es por ello que Isaías dice: y tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando tu pensamiento persevera en Dios, Dios guarda en completa paz toda tu vida. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los creó con una mente limpia, y Dios colocó el primer pensamiento, les dio ordenanzas al hombre. El enemigo conoció el principio y pensó diciendo: si logro colocar el segundo pensamiento en la mente del hombre, lo destruiré. Es por ello que el hombre y la mujer es influenciado por un pensamiento de Dios o por un pensamiento del maligno. Pero Dios nos ha dado la capacidad para evaluar cada pensamiento que venga a nuestra mente, porque es en la mente donde se ganan o se pierden las grandes batallas. A ver, dígalo conmigo: es en la mente donde se ganan o se pierden las grandes batallas. Cuando Pablo escribe a los filipenses, nos da el filtro para saber si el pensamiento que viene a nuestra mente es de Dios o es del maligno. El apóstol Pablo dice: en esto pensad, todo lo verdadero, todo lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que si tu pensamiento no es bueno, no es agradable, no es de buen nombre, no tiene virtud alguna, de antemano tienes que saber que no es un pensamiento de Dios, tampoco es un pensamiento tuyo, porque una persona que ama a Dios nunca va a querer pensar mal acerca de Él. Tienes que entender que es un pensamiento del enemigo. El enemigo es un especialista para hacerte creer sus mentiras. Él es el padre de la mentira, y cuando mentira habla, de lo suyo habla. ¿Qué dice el enemigo a tu mente? Que tú no vas a llegar, que no lo vas a conseguir, que Dios no te ama, que Dios no te ha perdonado, que tus padres no te aman. Eso es lo que el enemigo va a poner en tu mente, y te hace creer que es tu pensamiento, para hacerte sentir culpable, para que no te acerques a Dios confiadamente en oración, y de esa manera enfriarte hasta sacarte de los caminos de Dios. Si eso es así, ¿qué tenemos que hacer ante esta gran realidad? Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 en adelante, dice que aunque andamos en la carne, no militamos conforme a ella, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, no dice uno ni alguno, sino todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero aquí surgen dos preguntas. La primera: ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es un pensamiento del diablo, que cuando parte de él es influencia, cuando llega a tu mente y tú lo aceptas como si fuera tuyo, se convierte en posesión. Entonces toma tu voluntad para que tú hagas lo que él quiere que tú hagas. Por eso Pablo, cuando habla acerca de la lucha espiritual en Efesios 6:10, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es con tu esposo o tu esposa, ni con los hermanos de la iglesia, ni con tus hijos, ni con el vecino. Tu lucha primeramente es espiritual. Tú eres espíritu, Dios es espíritu, el diablo es espíritu, los ángeles son espíritu, y la lucha se va a ganar o perder espiritualmente a través de las armas espirituales. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero cuando Pablo habla acerca de esa lucha, Pablo menciona 6 armas, de las cuales 5 son defensivas. ¿Para qué? Para retener, proteger, cuidar lo que Dios nos ha dado
por herencia. Usted me va a preguntar, predicador, ¿qué me pertenece a mí por herencia? Tus sueños, la salvación, la sanidad, tus hijos, tu esposa, tu esposo, los dones del Espíritu, los dones ministeriales. Eso Dios te lo ha dado por herencia. Te da 5 armas defensivas para protegerlo, para cuidarlo. Efesios 2, 9, 10 dice que nosotros somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que Dios preparó el universo como plataforma para que usted y yo desarrollemos el plan que ya Él diseñó de antemano. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros nos estamos viendo en el tiempo presente, en medio de la prueba, y Dios no nos ve así. Dios nos ve que llegamos al final, que fuimos capaces en Jesucristo llegar hasta la meta final, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él te vio llegando. Así tienes que verte. Tú somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es nuestra posición en Cristo Jesús. Pero Pablo habla acerca de una arma ofensiva. 5 defensivas, una ofensiva. Quiero hablar de esa arma. Pablo dice: sobre todas las armas, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nótese que hay un dardo de fuego. El objetivo, tu mente. El diablo no puede atacarte de frente, porque él sabe que en el momento en que tú aceptaste a Jesús como Salvador, Jesús te introdujo el Espíritu Santo a tu espíritu humano, produciendo el nuevo nacimiento, pero además una coraza de protección invisible de seguridad, porque a causa de la unción el yugo se pudre. Él te ataca de afuera a través de los dardos, que son los pensamientos del maligno, y lo coloca en tu mente. Tú puedes permitir que vuelen los pájaros, pero no que hagan nido. Pero lo único que detiene los dardos de fuego es el escudo de la fe. Pero no podemos entender qué es el escudo si primero no entendemos qué es la fe. Yo estoy haciendo esta introducción de fe para poder introducirlos al mensaje en esta noche que he puesto por título: unción, visión, unción y acción para lograr lo imposible. No podemos entender el escudo de la fe si primero no definimos esta frase o esta palabra fe. Diga conmigo, fe. No, yo no dije feo, yo dije fe. A ver, dígale al que está a su lado, fe. Vuélvaselo a repetir, fe. Una vez más hasta que lo dijera, fe. Vamos a la definición. Hebreos 11:1 dice que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en sí fe es confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de nosotros. La fe no viene porque oremos, aunque tenemos que orar, porque es nuestra relación para con Dios. La fe no viene porque cantemos, aunque tenemos que cantar, porque fuimos creados para su alabanza y adoración. La fe no viene porque ayunemos, aunque a veces tenemos que ayunar para poder quebrar esta carne que siempre es contraria al propósito de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero esa palabra tiene 2 significados, logos y rema. La fe no viene por el logos. ¿Qué es el logos? Es el conocimiento de Dios a través de la palabra escrita. Pero te vas a dar cuenta que el mundo que no tiene a Cristo conoce logos, tiene logos. Abre su Biblia en el Salmo 91 o en el Salmo 23 como para espantar malos espíritus, como de amuleto, de buena suerte. Sin embargo, el Cristo no le ha sido revelado. La fe no viene por el logos, la fe viene por el rema del griego apocalipsis, y significa revelación, que una porción de esta palabra Dios la revela a tu espíritu y tú sabes que es una verdad dicha por Dios, y en base a esa revelación que te ha sido dada, entonces eso activa la fe que apaga los dardos de fuego del maligno. Yo lo voy a resumir en esta manera. La fe es caminar en una palabra de Dios. La fe no fue dada para ser razonada. La fe fue dada para ser creída. La fe fue dada para tu espíritu, primeramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardón de aquellos que le buscan. El solo hecho de venir aquí es un acto de fe, porque usted desafía el tiempo y la distancia para adorar a un Dios al cual no ve. El mundo opera diferente, ver para creer, necesita un objeto, un ídolo para poder incentivar su fe. Aquí no, aquí primero creemos y después vemos la gloria de Dios.
Por eso los enemigos de la fe son los sentidos físicos. Tus ojos, lo que muestran tus ojos, lo que te dicen al oído, lo que tú palpas, lo que tú ves. Enemigo de la fe. Por eso cuando Pablo se convierte, lo primero que hace Dios es quitarle la vista natural para sembrarle la vista espiritual. Cuando Marta se le murió a su hermano Lázaro, Jesús lo hizo adrede, a propósito. Se demoró 3-4 días. Y cuando Jesús llega, Marta le dice: Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta conocía la doctrina de la escatología. Dice: sí, Señor, lo sé que vas a resucitarlo en el día postrero. Pero Jesús está hablando en tiempo presente. Y ella dice: Señor, es que ya lleve 4 días el olor putrefacto de la descomposición del cuerpo de su hermano. Estaba mandando una señal a su espíritu de que era imposible de que fuese resucitado, porque los sentidos físicos son enemigos de la fe, porque no es por vista, es por la fe. Jesús dijo: Marta, no te he dicho que para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Para ti, ¿qué es lo imposible? Que tu esposo se convierta. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Para ti, ¿qué es imposible? Pagar la deuda. Para el que cree todo es posible. Para ti, ¿qué es imposible? Que Dios te sane. Para el que cree todo es posible. Mire, la sanidad no es una promesa del tiempo futuro. Es algo que ya aconteció y que se hace una verdad en nuestra vida cuando primeramente lo creemos. Porque el milagro primeramente se produce en nuestro espíritu. Cuando yo me convertí a Jesús, a mí nadie me predicó. Yo tenía una enfermedad de muerte y yo estaba esperando en una ciudad llamada Cartagena la muerte. Y me regalan una Biblia y yo la estoy leyendo en una forma literal, geográfica, histórica. Y cuando estoy en el pasaje de Isaías 53, el Espíritu sacó una revelación del Logos y la sembró a mi espíritu. Ese pasaje que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos curados. Cuando eso se me reveló, yo salté de la cama y dije: ¿qué hago enfermo si ya Dios me sanó? Estoy sano, estoy sano. Y comencé a declarar. Y la vecina me dijo: este se volvió loco. Y no, yo estoy sano. El Señor ha dicho en su palabra que Él me ha sanado. Pero el diablo me decía: mírate al espejo. Y yo iba al espejo y el espejo me decía que yo estaba enfermo. No negaba la enfermedad a los ojos, pero la palabra me decía que yo estaba sano. Entonces era una lucha. Los ojos me dicen que estoy enfermo y la palabra me dice que yo estoy sano. Entonces, ¿a quién le creo? Y seguí leyendo y encontré Corintios que dice: porque no es por vista, sino por la fe. Y seguí leyendo y encontré que Dios es veraz y el diablo es padre de la mentira. Entonces dije: ¿a quién le creo? ¿A la verdad o a la mentira? Y determiné creerle a la verdad. Aunque mis ojos dijeran lo contrario, aunque los oídos escucharan lo contrario, aunque el dictamen médico dijese lo contrario, yo declaré la palabra de Dios. Dije: por tu llaga yo fui curado. Isaías está profetizando 700 años antes de la aparición de Jesús. Y él está visualizando que, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Jesús derramó 4 veces la sangre. La primera de ellas, la corona de espinas, botó sangre. Y qué paradójico, ¿no? Que las espinas vienen por causa del producto del pecado y Dios maldice la tierra por el pecado del hombre. Cardos y espinas te producirán la tierra. Y cuando Jesús derrama la sangre es para redimir la naturaleza que es contraria al propósito de Dios. Así que el hombre, Jesús le devolvió la autoridad sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre los huracanes, sobre los vendavales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Mire, amado, estábamos predicando en un lugar que parece como Venecia, ¿no? Todos viven sobre el agua y el medio de transporte son las canoas.
y estamos predicando una actividad allí en Ciénaga, la Ciénaga Grande de Magdalena. Y de pronto vino un huracán terrible, vientos impetuosos, y los techos empezaron a volar. Y venía de frente, y yo me acordé cuando Jesús estaba en la mar y se levantó una gran tempestad y los discípulos le despertaron. Y él reprochó la incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído. Y Jesús despertó y reprendió los vientos y la naturaleza se aquietó y ellos se asombraron que la naturaleza le obedeciese a Jesús. Y yo dije, Señor, en tu nombre reprendo aquello. Y eso se fue hacia la derecha, hacia la ciudad de Barranquilla. Pero nos libró el Señor. Yo creo que la oración del justo puede mucho. Yo creo que esas 60 días de oración, Dios va a despertar un avivamiento poderoso donde las estructuras del diablo van a ser quebradas y familiares enteros van a venir a los pies de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque para el que cree todo es posible. Amados, y yo dije, estoy sano. Y el diablo me dijo, estás enfermo, te vas a morir. Yo estoy sano. Y lo confesé y llamé las cosas que no son como si fuesen. Y traje del mundo espiritual al mundo existencial una verdad dicha por Dios. Y la establecí en mi vida. Y paulatinamente fui siendo sanado hasta el día de hoy para la gloria del Padre. Gloria de Jesús. Jesús derramó la segunda vez su sangre cuando Poncio Pilato le azota y esas llagas producen la sanidad de toda la humanidad. La tercera vez fue en Getsemaní, donde está orando y dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, hágase como tú. 3 veces. Cuando su voluntad no quiera someterse a la voluntad de Dios, clame a la sangre de Cristo, que ella tiene poder para someter su voluntad a la voluntad de Dios. Jesús no quería morir así, pero aceptó la voluntad del Padre. Cuando una oración no cambia lo que tú quieres, por lo menos acepta que tu voluntad y tu corazón acepten la voluntad de Dios. Y la 4ª vez que Jesús derramó su sangre fue cuando le metieron aquella lanza por el costado. Y dice que esa es la herida por donde va a entrar todo el cuerpo de Cristo. Amén. Cristo murió con los brazos abiertos para que nosotros no estemos con los brazos cruzados. Tenemos que tener pasión por Jesús y compasión por la gente. Vamos, denle un fuerte aplauso a Jesús. Yo resumo esto de la lucha espiritual en una sola frase. ¿En qué consiste la guerra espiritual? Escúcheme con atención. Anótelo en su corazón, en algún lugar. ¿Qué es lo que el diablo va a atacar en ti y en mí? Escúcheme bien. ¿Qué es lo que el diablo va a atacar en usted y en mí? El diablo lo que va a atacar es una palabra que Dios siembra a tu espíritu. El diablo siempre te va a hacer dudar de lo que Dios te ha dicho. Y esa es la guerra. Un ejemplo, Dios le dice a Adán y Eva, podrán comer todos los frutos de los árboles, menos de ese, el día que coman van a morir. ¿Y qué dijo el diablo? Con que Dios os ha dicho. Y le sembró la duda de lo que Dios le había dicho. Que no podéis comer de todos los frutos de los árboles. Y Eva dijo, no, Dios no dijo así. Dios dijo que podemos comer de todos, menos de ese, el día que comamos vamos a morir. Y dice el diablo, morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes prueben serán abiertos sus ojos y serán como Él. Escúcheme, el diablo le ofreció a Eva lo que ya ellos tenían. ¿Cómo fue creado el hombre? A la imagen y semejanza de Dios. El diablo dice, si comen serán como Él. Ya ellos eran como Dios. Y Eva probó del fruto y la naturaleza satánica entró en ella. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una profecía, cuando Dios te da una promesa, tú tienes que guardar esa palabra, tienes que cuidar esa promesa, tienes que alimentarla y protegerla y no dudar de lo que Dios te ha dicho, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Que cuando Él sople una palabra en tu espíritu, usted la atrape y la obedezca y camine en ella, aunque sus ojos no vean por un tiempo. Vamos, si es para el Rey, que sea fuerte. Escribe la visión en la tabla y échala a correr.
Aunque demore y se tarde por un tiempo, no dude, sin duda vendrá. Usted tiene que revisar todas las promesas que Dios le ha hecho. En el año 2006, 7, 8, vamos, usted tiene que mirar todas esas agendas y revisar todas aquellas palabras y sacarlas y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque lo que tú me has dicho es verdad. Tú no mientes. Y yo hago una pregunta: cuando Dios le dijo a Israel, la tierra que yo les doy, ¿estaba mintiendo? Entonces, ¿por qué no todos entraron a la tierra prometida? Porque no escucharon con fe. Solo 2 honraron la palabra, Josué y Caleb, y ellos entraron a la tierra prometida. Cuando Dios te da una palabra, no la dudes, obedécela. Hoy yo quiero hablar visión, unción y acción para lograr lo imposible. Visión, unción y acción para lograr lo imposible. Libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19. Dígale al que está a su lado: algo está sucediendo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Vamos, pueden tomar sus asientos. Visión, unción y acción para lograr lo imposible. Jacob es el producto de un milagro. Su madre era estéril, pero clamó